Buenas chicos, ¿cómo están? Es el profesor Jason en una clase de Fundamentos de Electricidad de 10º año. El día de hoy vamos a ver un nuevo teorema llamado el teorema de Thevenin y haremos un pequeño ejemplo y explicaré un ejercicio pequeño que deben de realizar. El teorema de Thevenin es un teorema diseñado para poder disminuir o crear un circuito equivalente. ¿Qué significa eso? Que de un circuito que es enorme podemos hacer uno que sea exactamente igual para un elemento. O sea, que para atrás todo eso es equivalente a tanto voltaje y a una resistencia de tanto. Entonces, es encontrar esos dos elementos y montar un nuevo circuito que sea muy simple. ¿Ok? Aquí tenemos los pasos. Identifique y elimine la carga del circuito. ¿La carga qué va a ser? El elemento que va a consumir esa electricidad. Yo en el caso, elegimos en este ejemplo, vamos a elegir una resistencia dentro del circuito. También puede ser una carga, un bombillo, puede ser un capacitor o cualquier otro elemento pasivo que consuma electricidad. Ahora, dice, marque con dos terminales el lugar a donde va a quedar el hueco, por decirlo así, a donde vamos a eliminar nuestra carga. Ahí vamos a poner dos marcas, A y B. Ponemos las fuentes en cero. Si es una fuente de voltaje, se pone como un cortocircuito. Y si es una fuente de corriente, se va a poner como un circuito abierto. Después de eso vamos a calcular la resistencia de Thevenin identificando series y paralelos. ¿Okay? Entonces, sin más, aquí hay otros pasos, pero que también los vamos a ir realizando en el ejemplo. Este será el ejemplo. En este ejemplo tenemos un circuito mixto, como lo podemos ver. Hay elementos que están en serie y elementos que están en paralelo. En este caso, voy a solicitar el circuito equivalente para resistencia 5. Entonces, es la que vamos a quitar. Como primer punto la quitamos. Y repito, vamos a poner dos marcas A y B. Ahora, también adicionalmente vamos a poner nuestra fuente en cero. En este caso no es una fuente de voltaje, por lo cual vamos a poner cortocircuito. ¿Ok? Ahora vamos a identificar cuáles están en serie y cuáles están en paralelo. En este caso, R1 está en serie con R3. Entonces, 3 más 7 va a ser 10. La resistencia que queda va a quedar en paralelo con R2. Entonces, R, en este caso, los 10 ohms en paralelo con 5 ohms. Finalmente, esa suma va a hacer que quede únicamente la resistencia que está aquí en serie con R6. Y eso es lo que está aquí. R1 más R3 en serie, en paralelo con R2, sumado en serie con R4. Aquí lo metí a la calculadora y eso nos va a dar 9,3. ¿Ok? Es un resumen, ¿verdad? Sin redibujar. Seguidamente de eso volvemos a poner la fuente, volvemos a activar la fuente y vamos a identificar dónde está el voltaje, o sea, o qué elemento está en paralelo con A y B a nivel de voltaje. Entonces, primero debemos de recordar un concepto. El concepto es que donde hay un circuito abierto no hay corriente y por ende voltaje que es igual a corriente por resistencia, podríamos decir que no va a haber voltaje tampoco. Entonces, en la resistencia 4 no va a haber voltaje, es como que si no existiera. Ahora, si esta resistencia imaginemos como que si no existiera, podríamos decir que lo que está en paralelo con A y B, ¿quién va a ser? Recuerden, paralelo ¿qué es que comienza en un nodo y termina en el mismo nodo, comienza en el mismo nodo y termina en el mismo nodo. Entonces, en este caso vamos a decir que el voltaje que hay en A y en B va a ser igual a R2. Por medio de un divisor de voltaje, recuerden que el divisor de voltaje es voltaje de la fuente por el voltaje de la resistencia que queremos analizar, dividido entre la resistencia total. En este caso, el voltaje de la fuente es 30, la resistencia que queremos analizar es 5, y el voltaje total, 3 más 7 más 5, va a ser 15, y eso nos va a dar 10 voltios. De esa manera tan simple tenemos ya el equivalente de Thevenin, que sería este circuito que tenemos por acá, este RTH que es el que calculamos en el primer procedimiento, y este voltaje es el que calculamos en este segundo procedimiento. La práctica que deben de realizar es esta. Entonces, recuerden, como primer punto, quitamos R4, ponemos que esto es A y que esto es B. Seguidamente apagamos la fuente, como es una fuente de voltaje, la ponemos como un corto. Identificamos series, que sería R1 y R2, en paralelo con R3. Ese sería nuestro R de Thevenin. Y luego simplemente buscamos que están en paralelo con R4 o en estos dos puntos, que en este caso sería R3. Entonces simplemente calculamos el voltaje que hay en R3 y ese sería el voltaje de Thevenin. Y eso sería lo que tienen que realizar en la lección de esta semana. Espero que estén muy bien. Saludos.